Visión joven. Así como son más altos los cielos que de la tierra, así también son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y añade este versículo y nos dice, así como son también más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Solamente de este versículo podríamos hablar mucho y podemos comentar que muchas veces nosotros creemos tener mucho conocimiento, ya sea comparado con algún otro hermano, o creemos tener simplemente mucho conocimiento acerca de Dios, pero realmente, como dice este versículo, nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios. En la lección de esta semana, nosotros podemos ver nuevamente a los amigos de Job, charlando con él, y podemos ver más enfáticamente a Eliú, cómo él nuevamente trata de explicar y tratan de hacer entender a Job que Dios es un Dios santo y que Él castiga el pecado. Pero nuevamente vamos a ver más específicamente la charla de Job con Eliú. En este día vemos cómo los amigos de Job trataban de consolarlo de una manera no muy apropiada. Le decían que todo eso, lo que él estaba pasando, era porque se lo merecía. Aunque ellos trataban de decirle la verdad, terminaban lastimando los sentimientos de Job. Y Job, aunque nunca deshonró el nombre de Dios, también se lamentaba por lo que estaba pasando. Vemos cómo es que ninguno de ellos vieron el verdadero propósito de lo que le estaba pasando a Job. Y Dios quería que Job regresara con un corazón arrepentido, pero más que eso, con un corazón humilde. Y es a eso a lo que Dios ahora nos invita, que tengamos esa humildad hacia con Él, pero también, más que nada, con otras personas. En la Biblia encontramos que Dios hace preguntas a los hombres. Esto no es porque Dios no sepa ya las respuestas. En cambio, como a menudo hace un buen maestro, Dios plantea preguntas porque es una manera efectiva de conseguir que pensemos en nuestras situaciones. Job tenía mucho para hablar sobre Dios y el Señor obviamente quería que él viera que de hecho él estaba equivocado o no entendía algunas cosas de su Creador. Si Dios te hiciera una pregunta, ¿qué crees que te preguntaría y qué le respondieras? Se ha escrito mucho acerca de Eliú y muchos pueden ver cómo, aunque hay un cambio importante en su discurso, al final de cuentas viene siendo igual que el de sus amigos, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en el versículo número 11, él recalca y dice que Dios pagará a cada uno según su obra. También, si seguimos leyendo, versículo número 12 dice que Dios no hará injusticia. O sea, básicamente está volviendo al mismo tema de sus compañeros, de que lo que le está sucediendo a Job es porque él cometió pecado o porque él le falló a Dios. Pero realmente la única conclusión que podemos tener es de que él está diciendo en su discurso que Dios le está dando a Job lo que él se merece. Y aunque hay algo de cierto en estas palabras, nosotros sabemos que lo que estaba pasando Job no era porque meramente había pecado, sino nosotros conocemos todo el transcurso bíblico de la guerra entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos uso de nuestro conocimiento de la Biblia, no usemos solamente nuestro conocimiento, sino también pensemos en el amor de Dios y cómo haremos llegar nuestras palabras a otras personas que pueden estar sufrientes o dolientes en ese momento. En este día vemos como la irracionalidad del mal. Los amigos de Job estaban tratando de encontrar el por qué le estaba sucediendo todo esto a Job, incluso él mismo.
se preguntaban mucho por qué o qué es lo que les sucedía. Ellos lo estaban viendo de un punto muy limitado, al igual que nosotros como humanos también lo vemos cuando nos pasa muchas cosas similares. Ese es el mal, no le podemos encontrar sentido, al igual como comenta Elena G. White, que es imposible tratar de excusar o encontrarle o tratar de justificar el pecado o el mal, porque si le encontráramos algo a eso no sería mal. Entonces, al igual, ellos siempre trataban de ver alguna razón y tratar de encontrar una respuesta en la cual no le iban a hallar. Al igual nosotros ahora no le podemos hallar el mal a nuestros problemas ni saber el por qué. Simplemente confiar en Dios, así como lo hizo Job. Job quedó sorprendido por lo que Dios le había mostrado. En Job 42:3, cuando dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sencillamente está repitiendo la misma pregunta que Dios le hizo. Job ahora sabía la respuesta. Era Job mismo el que hablaba de lo que realmente no sabía. Lo que vemos en estos casos son manifestaciones de una verdad bíblica y clave del pecado de la humanidad. Job era una persona perfecta y recta, temerosa de Dios y apartado de la maldad. Para finalizar con el estudio de esta semana, aquí nos encontramos con un Job que había perdido todo lo que tenía. No solamente había perdido todo lo que tenía, sino aún su propia salud. Y nos encontramos con los amigos de Job que estaban tratando de hacerlo entender que él había perdido todo lo que tenía por su pecado. Estaban tratando de hacerle entender la causa y el efecto. La causa era su pecado. El efecto, que él estaba sufriendo por el pecado que había cometido. Pero nosotros podemos ver que no era así. Job se mantuvo fiel a Dios porque él sabía quién era su Dios. Un lenguaje singular, el evangelio he de contar. Un joven comenzando a hablar, visión joven.